Durante décadas, el cine de oro mexicano construyó ídolos intocables, galanes irresistibles y comediantes entrañables. Pero detrás de los reflectores, algunos de esos mismos ídolos llevaban una vida secreta marcada por el miedo, el rechazo y el silencio. Fueron homosexuales en una época donde amar en secreto era una condena, y vivir con VIH, una sentencia de muerte. Muchos murieron solos, ocultando su verdad para no destruir la imagen que el público adoraba. Nunca se habló de ellos. Nunca se les lloró como merecían. Pero hoy, por primera vez, revelaremos los nombres, las historias ocultas y las verdaderas causas que la industria se encargó de enterrar. ¿Estás listo para descubrir las historias jamás contadas de los actores gays del cine de oro que murieron en silencio por el SIDA? Hoy en Etapa de Oro abrimos los expedientes olvidados. Prepárate para conocerlos. 9 actores gays del cine de oro que murieron en silencio por el SIDA. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. Roberto Cobo, el jaibo que desafió los estigmas. Eleuterio García Romero, mejor conocido como Roberto Cobo, no solo fue un actor con una carrera destacada, sino también uno de los rostros más valientes del cine mexicano. Nacido en 1930, desde joven mostró interés por las artes escénicas, aunque su camino no fue fácil. Su complexión delgada, su mirada intensa y su voz aguda le impidieron ser galán clásico, pero lo convirtieron en el actor ideal para papeles complejos y oscuros. Su consagración llegó con Los Olvidados, 1950, donde interpretó a El Jaibo, un adolescente violento y marginado. La película, dirigida por Luis Buñuel, escandalizó a la sociedad mexicana de la época, y con ella, Roberto Cobo fue etiquetado como un actor polémico. Pero su papel más transgresor llegó décadas después, cuando encarnó a la Manuela en El lugar sin límites, 1977, un personaje abiertamente homosexual que desafiaba todos los estereotipos. Esa película cambió el rumbo del cine mexicano. Fue la primera vez que un personaje queer fue tratado con profundidad emocional, y no como simple burla. Cobo, sin decirlo abiertamente, estaba poniendo su alma en ese papel. Para muchos, él era la Manuela. Fuera de cámaras, Roberto vivió con extrema discreción. Nunca habló públicamente de su orientación sexual, pero tampoco negó los rumores. Fue uno de los primeros actores del medio en atreverse a vivir solo, sin aparentar romances ficticios con actrices, como era costumbre en esa época. Se decía que mantenía una relación con un joven escenógrafo, quien lo acompañó durante muchos años, aunque jamás fueron vistos en eventos públicos juntos. A mediados de los años 90, su salud comenzó a deteriorarse. Dejó de asistir a funciones, rechazaba entrevistas y cada vez se le veía más delgado. En 2002 falleció oficialmente por un infarto. Sin embargo, varios allegados revelaron que padecía VIH desde hacía tiempo y que la enfermedad lo había consumido lentamente. Uno de sus amigos cercanos, también actor, declaró: «Roberto nunca quiso ser víctima. Pero sí sufrió. No del virus, sino del silencio al que lo obligaron». Ninguna televisora transmitió un especial en su honor. No hubo gran homenaje. Su funeral fue discreto, con apenas una decena de personas. A pesar de haber marcado el cine mexicano para siempre, Roberto Cobo murió, como muchos otros, en silencio. Enrique Álvarez Félix, el hijo de la Doña con una vida secreta. Ser hijo de María Félix, la Doña, no era tarea fácil. Enrique creció bajo la sombra imponente de una de las mujeres más poderosas del país. Desde joven mostró inclinaciones artísticas, pero su madre se oponía tajantemente a que se convirtiera en actor. Aún así, Enrique persistió, logrando construir su propio nombre, aunque siempre lo siguió el peso del apellido. Su belleza era indiscutible: ojos intensos, rostro cincelado, voz elegante. Las telenovelas lo adoraban, y el cine le abrió las puertas rápidamente. Participó en Los Caifanes, una obra de culto, y más tarde brilló en producciones televisivas como Colorina, junto a Lucía Méndez. Pero detrás del glamour y los reflectores, Enrique guardaba una verdad. Desde los años 70 se hablaba en pasillos de Televisa y en círculos teatrales sobre su homosexualidad. Se le vinculó sentimentalmente con Carlos Piñar, actor español, y más tarde con Ernesto Alonso, uno de los productores más influyentes del país.
Aunque ninguno de estos rumores fue confirmado, lo cierto es que Enrique nunca mostró una relación amorosa femenina estable, y sus apariciones sociales eran solitarias o con colegas hombres. Su madre, María Félix, nunca aceptó públicamente la sexualidad de su hijo. Se decía que tenían una relación distante y fría, en parte por ese motivo. En entrevistas, María decía que Enrique era muy sensible y diferente a los demás. Pero jamás expresó un apoyo abierto. En los años 80, Enrique comenzó a ausentarse cada vez más. Su salud fluctuaba. Algunos compañeros notaron su pérdida de peso y su energía decaída. Sin embargo, como era común en la época, nadie se atrevía a hablar. La palabra SIDA era un tabú aún mayor que la homosexualidad misma. Murió en 1996. La causa oficial fue un infarto. Pero varios de sus allegados, incluido un exasistente personal, afirmaron que Enrique llevaba años combatiendo el VIH y que había recibido tratamiento de forma clandestina en una clínica privada de Cuernavaca. No quería que su madre lo supiera. Le dolía más decepcionarla que morir, contó alguien cercano a la familia. Enrique Álvarez Félix fue un actor talentoso, elegante y profesional. Pero también fue un hombre que vivió entre el arte y el secreto, entre el aplauso y la negación. Nunca pudo hablar con libertad sobre quién era realmente, y eso terminó por apagarlo mucho antes que la enfermedad. Mauricio Garcés, el galán eterno con un secreto. Mauricio Férez Yazbek, mejor conocido como Mauricio Garcés, fue el epítome del galán sofisticado. Con su eterno cigarro, su copa en la mano y frases como arroz o las traigo muertas, se convirtió en un símbolo del hombre seductor, elegante y moderno. Pero detrás del personaje había un hombre mucho más complejo. Nacido en 1926 en Tampico, provenía de una familia de origen libanés. Desde joven mostró gusto por la actuación y el diseño. Incluso antes de llegar a la fama como actor, ya destacaba como fotógrafo y diseñador de interiores, campos donde se desenvolvía con una sensibilidad poco común en la época. Su personaje de seductor lo acompañó tanto dentro como fuera del set. Nunca se casó, y aunque se le relacionó con actrices como Silvia Pinal, Sonia Furió y Lucía Méndez, lo cierto es que todos esos romances eran meras suposiciones. Algunos incluso aseguraban que eran parte de estrategias publicitarias para mantener su imagen de galán intocable. En los círculos más cerrados del medio artístico, se hablaba con naturalidad de su homosexualidad. Era discreto, sí, pero no se ocultaba entre amigos. Se le vio en fiestas privadas con actores jóvenes, en reuniones de arte y en cenas donde las apariencias se dejaban en la puerta. Uno de sus romances más comentados, aunque nunca confirmado, fue con Enrique Rambal, con quien compartía una complicidad notoria, incluso en público. En su carrera, Modisto de Señoras 1969 fue un punto de inflexión. Interpretó a un diseñador que fingía ser homosexual para estar rodeado de mujeres. La ironía, dicen muchos, es que era su manera de hablar de sí mismo sin decirlo directamente. Años después, cuando los rumores se intensificaron, Garcés respondió en una entrevista, ¿y qué si soy o no soy? Yo seduzco a quien se deje seducir. A mediados de los años 80, Mauricio comenzó a alejarse de la vida pública. Su salud empeoraba. Se decía que tenía una enfermedad respiratoria, pero algunos aseguraban que estaba lidiando con complicaciones relacionadas al VIH. Murió en 1989, en su departamento, en completa soledad. Fue encontrado días después por un amigo. A diferencia de otros actores, su muerte no se cubrió con morbo. Los medios, por respeto o por miedo, evitaron especular. Pero en el medio, todos sabían. Uno de sus antiguos asistentes escribió años después, murió como vivió, con estilo, con clase y con secretos. Mauricio Garcés sigue siendo un ícono, pero también un misterio. El hombre que hizo del deseo un arte, vivió reprimido por el mismo sistema que lo idolatraba. Y su historia, hasta hoy, sigue siendo contada a medias. Ramón Novarro, el Latin Lover de Hollywood. Ramón Novarro fue uno de los primeros mexicanos en triunfar en Hollywood. Nacido como José Ramón Gil Samaniego en Durango en 1899, su familia emigró a Estados Unidos escapando del caos revolucionario. Su belleza exótica,
Su mirada melancólica y su disciplina actoral lo convirtieron rápidamente en un ídolo del cine mudo. Su papel más emblemático fue en Ben-Hur 1925, donde interpretó al personaje principal con una intensidad que le valió admiración mundial. En la prensa, se le comparaba con Rudolph Valentino, y se le llamaba el galán mexicano de los sueños americanos. Pero Ramón guardaba un secreto. Desde joven supo que era homosexual, y eso marcó profundamente su vida. En una industria donde las apariencias lo eran todo, su sexualidad fue vigilada, controlada y reprimida por los estudios. Le exigían que apareciera en eventos con actrices, que mostrara una imagen de hombre de familia, que jamás hiciera comentarios ambiguos. Vivió varios romances en secreto. Uno de los más duraderos fue con Herbert Haue, periodista de cine, con quien compartió años de amor escondido. También tuvo relaciones con bailarines, escenógrafos y actores jóvenes que apenas comenzaban sus carreras. Pero la mayoría de estos vínculos estaban marcados por el miedo al escándalo. A medida que envejecía, Ramón se volvió más reservado. Se alejó de los reflectores y se dedicó al arte, la música y la escritura. Pero la soledad lo fue consumiendo. En 1968, fue brutalmente asesinado por dos jóvenes que lo atacaron en su casa tras un supuesto encuentro sexual. El crimen causó conmoción no solo por su brutalidad, sino porque reveló públicamente su homosexualidad, algo que hasta ese momento había sido negado o ignorado. La prensa lo trató con crueldad. Lo retrataron como degenerado, como pervertido. Ignoraron su legado artístico y se centraron en los detalles escabrosos del crimen. Su familia guardó silencio. Hollywood tampoco le rindió homenaje. Hoy, sin embargo, su figura ha sido reivindicada. Es considerado un pionero, un símbolo de resistencia silenciosa, un hombre que triunfó en una época que no lo dejaba existir libremente. Su historia es trágica, pero también valiente. Carlos Ancira, el actor del rostro trágico. Carlos Ancira tenía una de esas presencias que no se olvidan. Con su rostro afilado, mirada penetrante y voz pausada, se convirtió en uno de los grandes actores dramáticos del cine y el teatro mexicano. Nació en 1929 en la Ciudad de México, y desde joven mostró un talento especial para los personajes intensos y conflictivos. Trabajó con los mejores directores de la época. Su interpretación de El gesticulador en el teatro fue considerada una de las mejores de su generación. En cine, brilló en El proceso de Cristo y en Rapiña, donde mostró una capacidad emocional que pocos podían igualar. Fuera de escena, era un hombre reservado. Se decía que vivía solo, y aunque tuvo relaciones amorosas con mujeres, nunca se le conoció pareja estable. Con los años, comenzaron a circular rumores sobre su orientación sexual. Algunos compañeros de teatro afirmaban que tenía una relación con un joven iluminador, otros que mantenía encuentros discretos con estudiantes de actuación. Lo cierto es que Carlos evitaba cualquier conversación sobre su vida privada. Mi vida está en el escenario. Lo demás no le interesa a nadie, solía decir. Pero el dolor que transmitía en escena parecía tener raíces más profundas. Sus personajes eran casi siempre hombres rotos, heridos, marginados. Y muchos creían que él mismo se reflejaba en ellos. En 1987 falleció sorpresivamente. La versión oficial hablaba de una infección pulmonar, pero en círculos teatrales se hablaba de VIH. Algunos de sus allegados revelaron que había estado internado en una clínica privada, que recibía medicamentos importados y que había pedido que no se hiciera público su diagnóstico. Su muerte pasó casi desapercibida en los medios. No hubo homenajes televisivos, ni ciclos de cine en su honor. Pero sus colegas lo lloraron profundamente. Se fue uno de los mejores, dijo un director. Pero también se fue un hombre al que nunca le permitieron ser feliz. Carlos Ancira murió como vivió, con elegancia, con pasión y con un peso que nunca pudo quitarse de encima. Carlos Navarro, el galán silenciado. Carlos Navarro tenía todo para ser un ídolo de masas, belleza clásica, porte de galán, voz firme. Y de hecho, lo fue. Actuó en películas emblemáticas como La ilusión viaja en Tranvía 1954 y ganó un premio Ariel por su actuación en Doña Perfecta 1951. Fue una figura prominente del cine de los años 40 y 50.
Pero había algo que lo alejaba de la vida pública, su carácter introspectivo, casi melancólico. Nunca dio entrevistas extensas, rara vez asistía a fiestas y evitaba las cámaras cuando no estaba en el set. En una época donde los actores eran tan valorados por su vida privada como por su talento, Carlos era una anomalía. Nunca se casó. Nunca se le conocieron romances con actrices. Y los rumores empezaron a crecer. Se decía que tenía una relación con un productor de cine, mucho mayor que él, y que había firmado contratos de confidencialidad para evitar escándalos. Otros aseguraban que mantenía encuentros secretos en clubes del centro de la ciudad. A mediados de los 60, comenzó a alejarse de los sets. En 1969 falleció, oficialmente por cáncer. Pero muchas personas del medio aseguraron que había muerto por complicaciones del VIH. Era temprano para que la sociedad entendiera el virus, pero ya se hablaba de una enfermedad extraña que atacaba a ciertos hombres. Su familia negó todo. Se prohibió hablar de su vida privada en entrevistas. Y por décadas, su nombre fue retirado de homenajes, como si la vergüenza fuera más poderosa que el talento. Carlos Navarro fue silenciado en vida y en muerte. Pero sus actuaciones aún brillan. Y merecen ser vistas sin la sombra del prejuicio. Hoy, en un mundo más abierto y comprensivo, podemos mirar atrás y reconocer la grandeza de Carlos Navarro sin el velo del escándalo o el juicio. Su legado como actor sigue vivo en cada fotograma, en cada escena en la que dejó su alma. Es hora de recordar a Carlos por lo que fue, un artista excepcional que, a pesar de las adversidades y los rumores, se mantuvo fiel a sí mismo y a su arte. Al revisitar sus películas, el público moderno puede apreciar la sensibilidad y profundidad que Navarro aportaba a sus personajes, reflejando, quizás, la complejidad de su propia vida interior. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la aceptación, recordándonos que detrás de cada ícono hay una persona con sueños, luchas y un deseo de ser comprendido. Carlos Navarro, el galán silenciado, merece ser celebrado no solo por su talento, sino también por su valentía en navegar un mundo que no siempre estuvo listo para aceptarlo tal como era. Que su memoria inspire a futuras generaciones a valorar el arte por encima del ruido y a honrar la autenticidad en todas sus formas. Luis Cuenca, el eterno secundario brillante. Luis Cuenca no fue una estrella principal, pero su rostro era inconfundible en las películas del cine de oro. Actuó junto a Pedro Infante, Jorge Negrete y Tintán, ganándose un lugar especial como secundario respetado por su carisma, humildad y entrega. Nacido en Guadalajara en los años 20, trabajó incansablemente dentro y fuera del set, fue actor, maquillador y escenógrafo. Nunca buscó la fama, pero cada aparición suya era memorable. Durante más de 20 años compartió su vida con un músico de estudio. Aunque nunca hablaron abiertamente de su relación, en el medio era sabido que eran pareja. Luis era discreto, evitaba eventos sociales y protegía su vida privada. A finales de los 80 fue diagnosticado con VIH. Se trató en secreto en una pequeña clínica. Para cubrir gastos, vendió recuerdos personales, vestuario, fotos, guiones. Conforme avanzaba la enfermedad, su pareja desapareció. Algunos dicen que falleció antes, otros, que huyó del estigma. Luis murió en los 90, solo y sin homenajes. Solo una pequeña nota en un periódico mencionó su partida con un frío titular: actor de fondo fallece en silencio. Fue sepultado por una organización benéfica. Hoy su nombre apenas se recuerda, pero su talento y dignidad merecen ser reconocidos. Enrique Rambal, el actor de Fe y Misterio. Enrique Rambal tenía una aura casi mística. Nacido en Valencia, España, llegó a México con la promesa de triunfar en el teatro. Y lo logró. Fue uno de los actores más versátiles de su generación, recordado por su interpretación de Jesucristo en El Mártir del Calvario, una película que aún se transmite religiosamente cada Semana Santa. Pero fuera del set, era un hombre reservado, elegante, rodeado de misterio. Nunca hablaba de su vida personal, aunque muchos notaban su cercanía con ciertos colegas, especialmente con Mauricio Garcés. Ambos compartían cenas, eventos, vacaciones y, según rumores, algo más. La historia que más se repite, aunque nunca ha sido confirmada oficialmente, es que Enrique murió en el departamento de Garcés,
a causa de un infarto, mientras dormía. Mauricio, dicen, llamó a una ambulancia pero pidió a los paramédicos que mantuvieran silencio. La noticia fue manipulada por los medios y la familia, que aseguraron que murió en su propia casa. Se decía que Enrique vivía con miedo de ser descubierto, que sabía que en cuanto su orientación se hiciera pública, perdería contratos, papeles religiosos y el respeto de miles de fans devotos. Por eso, mantuvo su vida encriptada, lejos de las cámaras. Falleció en 1971. Su funeral fue elegante pero frío. Mauricio Garcés no asistió públicamente, aunque muchos aseguran que estuvo presente, disfrazado, en la última fila. Nadie mencionó su legado LGBT, ni la tristeza de haber vivido con miedo. Sergio Jiménez, el profe que guardó silencio. Sergio Jiménez fue más que un actor, fue maestro, director, formador de generaciones. Su apodo, el profe, no era casual. Fue mentor de Gael García Bernal, Salma Hayek y Diego Luna. Todos lo respetaban. Pero muy pocos lo conocían realmente. Desde joven mostró una sensibilidad especial. Dirigía con pasión, actuaba con rabia contenida y escribía con una honestidad brutal. Nunca habló de su sexualidad. Pero quienes lo rodeaban sabían que tenía relaciones con hombres, especialmente jóvenes actores que formaba en sus talleres. Era duro, exigente, pero justo. Jamás permitió que su orientación interfiriera en su trabajo. Pero sí sufrió el estigma. Se le negó financiamiento para obras que trataban temas de género. Fue excluido de festivales por ser polémico. Y en sus últimos años, su salud se deterioró sin explicación pública. Murió en 2007. La causa oficial fue un infarto, pero personas cercanas revelaron que padecía VIH desde hacía años. Se trataba discretamente en su casa, sin hospitalizarse. Su último deseo fue ser cremado sin homenajes. Muchos fueron condenados por amar diferente, por vivir auténticamente, aunque fuera a escondidas. El SIDA no solo les quitó la vida. El silencio les robó el derecho a la memoria. Cada uno de estos hombres fue víctima de un sistema que los aplaudía frente a las cámaras, y los olvidaba apenas se apagaban las luces del set. El cine de oro está lleno de leyendas, pero también de fantasmas. Y esos fantasmas nos gritan desde el pasado, no olvides quién fui. Nos piden que contemos sus historias, no para glorificarlas, sino para que nunca más se repita ese silencio. Hoy los recordamos con nombre, con rostro, con verdad. Porque nadie merece ser borrado por su forma de amar. Suscríbete al canal, comenta qué actor te sorprendió más y comparte este video para que más personas conozcan esta verdad silenciada por décadas. Nos vemos en el próximo capítulo de Etapa de Oro, donde revivimos lo que la historia intentó enterrar. Hasta la próxima.